Amén. Regresamos otra vez al libro de Romanos. Y el título de este capítulo quiero enfocar es el juicio de Dios. El juicio de Dios. Y lo que miramos aquí, hago esta pregunta porque muchos quizás quieren tomar este versículo fuera de contexto, este área sobre, le hago la pregunta, ¿debemos juzgar? Vemos que muchos hoy hacen eso o dicen eso como si es un pecado juzgar. El pecado más grande, no debes juzgar a nadie, no debes de pensar mal o decir mal de nadie, no debemos juzgar. Pero ¿qué dice aquí la Biblia? Porque esta porción quizás la quieren usar para mal. Pero quiero regresar al capítulo 1, el último verso. Vamos a leer ese último verso de Romanos 1, el verso 32, que dice: quienes conociendo el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que aún consienten a los que las hacen. Porque a veces la gente quizás quiere decir, no debemos juzgar a los homosexuales, a gente que está en pecado así, porque aquí dice que no debes juzgar a la gente. Pero vemos ahí que el juicio de Dios ya fue dado. Ellos tienen, la condena es de muerte, son dignos de muerte. Entonces el juicio de Dios ya está ahí. Entonces no toda cosa es que no se puede juzgar. Y quiero explicar primeramente lo que está hablando aquí. Pero vimos que el juicio de Dios ya está. Dios, los que no creen en Dios ya son condenados y la fe en Cristo es como recibimos perdón de pecados. Pero esto que está hablando aquí es similar a otra porción de escritura que la gente toma de fuera de contexto. Vamos a leer esos primeros 3 versos otra vez en Romanos 2.1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Pero sabemos que el juicio de Dios contra los que hacen tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces lo mismo, que tú escaparás el juicio de Dios. Vemos que el juicio de Dios es según la verdad. Él es justo, Él es verdadero, todo lo que Dios juzga es correcto. Y no podemos tratar de juzgar a Dios en decir que, como mencionamos antes, sobre el pecado tan grave de homosexualidad o cualquier grave pecado que es contra la conciencia y que la gente, que si no tenemos que tener, que no ser tratados mal y hacer eso, cualquier cosa que la gente hace, o decir que no merecen cárcel, no merecen cualquier cosa. No, el juicio de Dios ya está justo. Eso es pecado y eso es malo. Pero lo que está hablando, y igual con Mateo 7, si quieres ir a Mateo 7, en lo que explico esto, está hablando de una persona juzgando a otra cuando ellos mismos están cometiendo ese mismo pecado, o quizás algo más feo. Porque en lo que este capítulo está explicando en el contexto, porque queremos entender lo que está hablando específicamente, pero también podemos aprender cosas de aquí. Entonces, específicamente el capítulo 1 está hablando sobre los pecados de los gentiles, de los incrédulos, y podemos comparar lo que Pablo miró en ese tiempo a hoy mismo. Es igual. Todo lo que miramos en Romanos 1 está pasando aquí en Estados Unidos y lo miramos a través de todo el mundo. Pero Romanos 2 está hablando específicamente sobre los judíos. Pero también podemos usar eso mismo en la aplicación y en compararlo a los fariseos de hoy mismo. Los pentecostales, los adventistas, los testigos de Jehová, gente que se glorian según guardando su ley o guardando cualquier estándar que ellos crean, y puede ser comparado a eso mismo. Pero aquí específicamente sobre juzgar, estás en Mateo 7, vamos a leer los primeros 5 versos, dice: no juzgáis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que medís os volverán a medir. ¿Y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano, pero no consideras la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí hay una viga en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces mirarás claramente para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces ese primer verso muchos lo toman fuera de contexto, de que no juzgues a nadie, en que apuntar el pecado, y vemos que la Biblia apunta pecado. Venimos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, mensaje de Dios, para ayudarnos y hacernos mejor. Pero gente a veces, de lo que está hablando aquí, quiere nada más apuntar a la gente, juzgar a la gente y apuntar mal de la gente, y tú estás en mal. O estás en peor mal. Y eso es malo, es lo que está hablando aquí. De que saques primero la viga, o sea, algo feo, algo más feo que una paja. En inglés dice mote, o la palabra es mota, algo pequeño que ni se nota. Miras tú específicamente juzgando, y muchas personas pueden caer en eso, en juzgar a los demás, mirarlo más, porque es más fácil mirar el error de una otra persona del error tuyo mismo. Y todos tenemos problemas, y no es que no podemos ayudar a la gente, pero primero corrígete a ti mismo,
antes de tratar de corregir a los demás. Y es algo que he mirado en el tiempo que he pasado en la iglesia. A veces mucha gente que le gusta criticar, apuntar lo mal de los demás, pero esas mismas personas tienen cosas más malas en sí mismos. Entonces por eso debemos primeramente juzgarnos a nosotros, arreglarnos a nosotros antes de tratar de ayudar a los demás. Pero eso no es malo de corregir. Como dije, venimos a la iglesia con el propósito, la mentalidad de que Dios, quiero que me ayudes a mejorarme, porque todos tenemos la carne, tenemos pecado, tenemos cosas que mejorar, y la iglesia está aquí para ayudarnos en eso. Un dicho que es en inglés, lo traducí, de los consejos no solicitados no son bienvenidos ni bien recibidos. Ese dicho es bueno porque a veces en querer, o mucha gente a veces quieren ser predicador, quieren el púlpito para predicar y gritar a todo el mundo y apuntar lo malo de toda gente, pero no, es una actitud mala. Y pensando en eso mismo, de que sí queremos ayudar a la gente, queremos ayudarlos, pero no en atacarlos, y específicamente si tenemos cosas malas nosotros, no debemos estar apuntando a la gente, y eso es lo mal, eso es lo que está explicando aquí. Y también esa obra o esa manera de vivir es lo que Santiago capítulo 2 está mencionando. Vamos a regresar a Romanos capítulo 2. Entonces, esto de juzgar a la gente, específicamente sobre los judíos, es algo que es similar y algo que notamos en tocar puertas, ganar almas con la gente que son fariseos, que confían en sus obras, confían en su estilo de vida que los va a salvar, pero todo este libro es contra eso. Y es lo que vamos a ver aquí, y no es posible usar este capítulo en contradecir lo que vamos a ver en el capítulo 3, 4 y 5 sobre la salvación siendo tan fácil, no por obras, para que nadie se gloríe. Y es lo que miramos, somos justificados por fe, la fe en el sacrificio de Jesucristo. Y el libro de Romanos, lamentablemente mucha gente lo tuerce. Y quieren decir que el Romanos 6 y 7, ellos no contradicen los capítulos que vamos a acabar de ver antes. Y mucha gente se cae en eso. Y enseñan falsa doctrina en añadir obras a la salvación, cuando claramente es contra este libro, contra todos los capítulos de este libro. Vamos a ir al versículo 4 de capítulo 2. Dice, o menospreciáis la riqueza de su benignidad y paciencia, longanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Entonces Dios es bueno. Vemos que qué más buena cosa pudo hacer Dios que dar la vida de su Hijo, Dios en carne, para pagar por todo nuestro pecado. Es un sacrificio que tiene tanto poder, pero la gente no aprecia el amor de Dios en eso. Y es lo que vamos a ver en Romanos 5. Pero Dios nos amó y hizo eso para pagar por los pecados. Y qué cosa tan horrible de tratar de disminuir ese sacrificio, añadiendo tus buenas obras, tu guardar la ley, tu ser religioso, o cualquier cosa que la gente añaden, eso está escupiendo en la cara de Dios, en ignorando que la bondad de Dios, en sacrificarse por nosotros. Vamos al verso 5, mas por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras ira para ti mismo, para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que perseverando en bien buscan gloria y honra, inmortalidad, vida eterna, pero indignación e ira a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Vemos en el verso 6 del que paga a cada una conforme a sus obras. Cada quien tiene que responder por sí mismo por lo que hacen. Igualmente hablamos sobre juzgar. A veces que quizás con buena intención queremos ayudar a la gente, pero cada quien va a responder por sí mismo. Entonces tenemos que atacar a las personas o tratar de cambiar a las personas. Dios sabe lo que tiene ahí. Cada quien va a responder por sí mismo, y por eso también nuestras obras no nos salvan, y tenemos esa paz de que por medio de Jesucristo tenemos paz con Dios. No depende de mí, pero también sabemos que hay consecuencias por todo lo que hacemos. Y una cosa aquí que es muy importante, que dice que no hay acepción de personas. Dios no hay acepción, nosotros sí. Los humanos, las personas, quizás levantan a una persona más que otra, tienen diferencia entre personas. Y hablando sobre el tema de los judíos, que a veces la gente levanta a los judíos más que los demás. Y piensan que hay algo especial para ellos y Dios los agrada a ellos más que todos nosotros. Pero es contrario a lo que acabamos de leer.
Porque vemos que dice ahí que primeramente dice que al judío primeramente y también al griego de la consecuencia o la tribulación y angustia. Entonces no es que hay división de que los judíos son mejor que todos los demás, judíos mejor que los griegos, que los gentiles, y eso es incorrecto. Y es algo que mucha gente tuercen del libro de Romanos, pero vamos a ver en cada capítulo que eso es contrario a lo que estamos leyendo aquí. Dios no hay acepción, no hay diferencia, no hay que un cierto de personas tienen un mejor lugar en el corazón de Dios que otros. No, Dios murió por todo el mundo. Él pagó por los pecados de todos. Él quiere que todos sean salvos y es porque murió por nosotros. Y lo que miramos en Romanos capítulo 1, la razón que los da a la mente reprobada es por sí mismos. Ellos mismos rechazan a Dios por el amor al pecado y también la gente que dice que son condenados a muerte y la gente mala también que se complacen en eso, se complacen en el pecado que están cometiendo y ese punto que llegaron allí fue por su propia decisión, no fue de Dios, porque Dios quiere que todos sean salvos. Dios murió por todo el mundo y ofrece eso mismo y no hace excepción de personas, pero cada persona tiene que tomar esa decisión. Y es el amor de Dios, es lo que mostramos cuando llevamos nuestro Nuevo Testamento, vamos de puerta en puerta tocando el Evangelio. Eso es una obra que hacemos de amor de nosotros a ellos, pero mostrándoles que es el amor de Dios que es mostrado a ellos para que sean salvos. Y eso es importante y esa es la razón que es nuestra iglesia es como dicen una atalaya, un alfarero, un lighthouse de dando la luz al evangelio, que alguien lo tiene que hacer. Y oramos por las iglesias que están unidas a nosotros en esa misma meta de alcanzar a las personas, porque es algo que lamentablemente muchas veces no lo quieren hacer. Y es lo que predicamos cada vez y vamos a viajes misioneros animando a las personas, animando a iglesias a que vayan y prediquen, porque en hacer eso están dando gloria al Señor y mostrando el amor de Dios, mostrando el amor que Él nos da por nosotros. En esa segunda sección que vamos a ver en el verso número 12, aquí vamos a empezar a hablar sobre la ley de Dios, porque es el enfoque de este capítulo y el enfoque del libro. Y vamos a ver algo que va a ser repetido en cada capítulo, hablando sobre la ley. Porque aquí en el capítulo 2 está siendo enfocado en los judíos, porque los judíos fueron los que fueron dados la ley. Y ellos se glorian en la ley, se glorian en lo que están, aunque los judíos de hoy en día, ellos no siguen esa misma religión, porque no tienen templo, no tienen la misma estilo de vida que tenían aquí de lo que aprendieron del Antiguo Testamento. No siguen eso mismo, es algo diferente. Pero ellos se glorian en la ley y a veces las personas también quieren esa enseñanza falsa de regresarse a las raíces hebreas, judías, de ser judío. Eso es falso. Y una porción de la Escritura que podemos ver cómo reprende esa creencia es aquí, de que la ley... No necesitamos seguir la ley no paga por pecados. Vamos a ver esa porción, empezando en el capítulo 12, el versículo 12, dice, porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos para con Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es la ley, estos, no teniendo ley, son ley a sí mismos, mostrando ellos la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y sus pensamientos, acusándose unos a otros en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Vemos que otra vez que Dios juzga a las personas. Dios sabe todo lo que las personas tienen. Y dice aquí que la ley de Dios escrita en sus corazones, porque los judíos se glorian en la ley. Y algo aquí que es bueno también, y este sábado pasado, platicando con una señora, le expliqué, porque ella pensaba que perdió su salvación, y ella creció, estaba en una iglesia cristiana, trataba de vivir una vida buena, pero luego se desvió, se fue atrás al mundo, cayó en pecado y pensó que perdió su salvación. Y ella creía que perdió su salvación. Pero en explicar el evangelio, un ejemplo que me gusta explicar, porque a la gente que enseña que tienes que arrepentirte de tu pecado para ser salvo, cambiar tu vida, reformar tu vida, les doy este ejemplo. ¿Qué tal una persona que crece en la iglesia mormona o cualquier religión? No tienen tanto pecado, no son personas horribles, en una manera guardan la ley, pero no son salvos.
no tienen perdón de pecado. ¿Por qué? Porque tu vida limpia no paga por tus pecados, no crece el evangelio, no tiene la salvación. Entonces esa enseñanza es falsa y no se cuadra, como se dice la persona, en los puertorriqueños no se cuadra, ¿verdad? No está consistente con la escritura en creer que tú tienes que limpiar toda tu vida. Aunque todo eso es bueno, le expliqué, es bueno limpiar tu vida, es bueno ir a la iglesia, es bueno leer la Biblia, es bueno orar, tratar de ser un buen ejemplo, pero eso no paga por tu pecado. Y es lo que Romanos 5, el libro de Romanos, todo completo, está explicando, de que la justificación, la paga por tu pecado, viene solamente por ese sacrificio. Y es algo que vamos a ver repetido. Y en este tema de la ley, de los judíos guardando la ley, ellos no pueden hacer eso, ellos no pueden. Y aquí mirando que ellos juzgan a los demás, ellos también pecaban, ellos también estaban pecando contra Dios, estaban haciendo cosas contra Dios y ellos son culpables ante Dios. En Romanos 1 vemos a los gentiles, los griegos, culpables ante Dios. Romanos 2 vemos que los judíos también están culpables ante Dios. En Romanos 3 vemos que todo el mundo está culpable ante Dios. Todos somos culpables. Y es lo que la Biblia está explicando. Tenemos que entender que somos culpables ante Dios. Culpables, no hay ningún remedio de nosotros mismos de poder pagar por pecado. Por eso vino Cristo. Por eso vino Él. Su sacrificio tiene ese poder. Vamos a seguir leyendo aquí en Romanos 2, esta porción que explica mucho. Este libro es tan poderoso, tantas palabras tan buenas, que en solamente leerlo ahí se ve. Y a veces te rasgas la cabeza pensando, ¿cómo es que la gente tuerce la escritura o no entienden cuando simplemente leyendo se ve? En el versículo 17 dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorias en Dios, y conoces su voluntad, y apruebas lo mejor, siendo instruido por la ley, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, introductor de los ignorantes, maestro de niños, de que tienes la forma de conocimiento y la verdad en la ley. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se han de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que jactas en la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios, porque el nombre de Dios es blasfemado entre todos los gentiles por causa de vosotros, como está escrito. Unas palabras bien fuertes hacia los judíos, hacia los que se glorian en la ley. Y vemos algo mismo aquí, pensando sobre lo que vemos en Juan 8, sobre Jesucristo, la mujer que fue cautada en adulterio, y les dijo que el que no tiene pecado, tome la primera piedra. ¿Y quién? Nadie lo tomó, porque todos tienen pecados. Entonces aquí, hablando sobre los judíos, de que quieren juzgar a los gentiles, juzgar a las personas, de que son pecadores porque no guardan la ley, pero ellos mismos quebran la ley, están quebrantando la ley. Y la cosa que Cristo vino al mundo, no para quitar la ley, pero Él la cumplió, por eso vino al mundo. Y entonces, ¿cómo es que nosotros cumplimos la ley? Que muchos nos acusan, como los adventistas, que no guardamos el sábado, no hacemos cualquier cosa. Nosotros guardamos la ley en Jesucristo, por eso Él vino al mundo. Él fue completamente perfecto. ¿Qué significa eso? Que todos los mandamientos los guardó perfectamente, por eso es que Él fue el perfecto sacrificio, porque hizo todo lo que no pudimos hacer. Los judíos fueron preservados para preservar eso, y Cristo cumplió todo lo que ellos no pudieron. Ese es el impacto que tiene ese sacrificio, esa vida de Él. Y ellos juzgan a otros. Vemos que la ley nos salva. Vamos a Mateo 5, porque en Mateo 5, aquí Jesucristo hablando, es otra porción de escritura que nos explica cómo es que ellos miraban la ley. Porque nosotros también podemos caer en ese mismo error. Como dije, este está enfocado en los judíos, pero podemos tomar aplicación a otros mismos, como ese verso que acabamos de leer, versículo 24, dice, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, como está escrito. Podemos aplicar eso a nosotros mismos, en pensar, no quiero vivir una vida mala, que andar en pecado, porque estoy haciendo el nombre de Dios que sea blasfemado en la manera que yo vivo. Y los judíos estaban haciendo eso. En Mateo 5, versículo 21, dice, oíste que fue dicho por los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare estará expuesto al juicio. Pero yo os digo que cualquiera que sin razón se enoje contra su hermano estará en peligro del juicio. Y cualquiera que dijere raca a su hermano estará en peligro del concilio. Pero cualquiera que le dijere necio estará en peligro del fuego del infierno. Aquí está explicando, exaltando la ley, haciéndola más alta. Porque ellos mismos, y nosotros también, podemos querer bajar la ley. Oh, yo no soy tan mal porque no estoy haciendo esto, no estoy haciendo lo otro. Pero aquí mostrando a Jesucristo que no. Ellos pensaban que estaban bien, pero no estaban mal. Pero todos estamos mal. Es lo que miramos aquí en este libro.
que todos somos culpables, el juicio de Dios es correcto, es verdadero, y necesitamos la justicia que solo viene por Él. Verso 27. Oíste que fue dicho por los antiguos, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea lanzado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que uno de tus miembros se pierda y no que todo tu cuerpo sea lanzado al infierno. Todos estamos condenados. En cualquier manera hemos quebrado la ley. Y esta porción me gusta mostrar a la gente que critican a la Biblia. Dicen que la Biblia fue escrita por un hombre, es falsa. Y te digo, lee esto. ¿No crees que si un hombre estuviera escribiendo la Biblia no hubiera removido esto? Porque todo hombre cae en este pecado. Quizás quieren ocultar pecado o cualquier cosa. Con mucha gente hay mucho problema hoy en gente mirando la pornografía. Eso es un pecado. Es horrible y no hay de ningún hombre de hacer eso. Es un pecado contra Dios que solamente mirarlo. Por eso es que la gente quizás quiere disminuir la ley. Oh, no estoy cometiendo adulterio, pero queremos que solo mirarlo. Entonces la Biblia específicamente reprende todo pecado y debemos predicarlo. Y es algo que muchos caen, igual como los judíos. Y miramos a los judíos en tanta cosa mala que están, pero nosotros también estamos malos. Si caemos en esos pecados. Y no debemos de tratarnos de justificar nuestro pecado, igual como menciona aquí, que los judíos estaban haciendo eso. No debemos de bajar la ley a cualquier nivel, porque todos hacemos eso. Podemos ir a cualquier cárcel, cualquier persona que esté encarcelado por cualquier crimen, si le preguntas que son malos, todos te van a decir, no está malo, y te van a tratar de buscar cualquier manera de justificarse, que yo no maté tanta persona, no hice cualquier cosa, pero eso es mal. Eso es mal, pero también es mal nosotros personalmente en de bajar la ley, justificar nuestro pecado, y no debemos hacer eso. Y algo gracioso, ayer estaba jugando con mi hija, vino que quería que jugara uno con ella. Y no sé si todos los niños hagan eso, pero ella se estaba inventando sus propias reglas. Según quería jugar conmigo, estábamos jugando uno. Y ella dice, no, esta carta es esto, esta carta es otra, nada para que ella ganara. Y me dio risa, pero así somos nosotros con estos pecados, jugando con el pecado. Trata de justificarnos, que por lo menos hice esto o hice otro. Y también el ganar almas. He escuchado que hay gente, organizaciones, iglesias que enseñan que puedes justificar tu pecado por ganando almas. Y eso es falso. Es malvado el tratar de decir que puedes en una manera estar jugando con Dios en que, voy a pecar aquí Dios, pero voy a hacer esto. No, no podemos hacer eso. Y eso es malo y es malvado. Igualmente como aquí los judíos son reprendidos, nosotros somos reprendidos cuando tratamos de hacer tales cosas. Aquí vamos a ver la última parte. En versículo 25 dice, pues la circuncisión ciertamente aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión es hecha incircuncisión. De manera que si incircunciso guarda la justicia de la ley, ¿no serás su incircuncisión contada como circuncisión? Así que el que es incircunciso por naturaleza, si cumple la ley, no te juzgará a ti, que contra la ley y la circuncisión eres transgresor de la ley. Porque no es judío el que lo es por fuera, ni es la circuncisión la que se hace exterior en la carne, sino que es judío el que lo hace el interior, y la circuncisión es la de corazón, en espíritu, no en letra, cuya alabanza no es de los hombres, sino de Dios. Hay tanto en esos versículos aquí que podemos explicar, pero vamos a ir hablando sobre la circuncisión. Y eso no los hizo justos. Ellos no fueron en un nivel mejor porque fueron circuncisados, porque vemos aquí que la gente, los gentiles, ellos estaban guardando la ley. Entonces ellos quieren juzgar a los gentiles y apuntar lo malo cuando ellos mismos estaban haciendo mal. Entonces eso fue por nada. Y cualquier cosa también, el bautismo. El bautismo te hace mejor que cualquier otra persona, igual con la circuncisión aquí, no los hizo mejores que los demás porque ellos estaban quebrando la ley. Tampoco el arrepentimiento, no porque te sigues arrepintiendo y justificas tu pecado y según te sientes mal, eso no te está haciendo justo enfrente de Dios. O conformismo, porque mucha gente puede venir a la iglesia y conformarse, hacerse mirar bien, pero si en tu corazón estás guardando pecado, estás no siendo recto,
entonces estás en pecado. Entonces, esto no te está salvando. Aquí lo que quiere aquí enfocar, apuntándolos a lo que vamos a ver en los siguientes capítulos, en que tú no te puedes salvar, tú no puedes guardar la ley no te hace justo, igual como los judíos. La circuncisión, eso no te hace salvo, el bautismo no te hace salvo, solamente la gracia de Jesucristo es como podemos tener esa paz con Él, es como podemos tener. Y aquí, otra vez, está enfocando de los judíos. Dice, porque no es judío que es por fuera. Entonces es erróneo, es malo el querer, como mencioné antes, levantar a los judíos sobre las otras personas, en que decir que hay otro plan separado. No, Jesucristo vino al mundo para morir por todos. Eso incluye a los judíos. No es que ellos tienen un plan separado, no hay diferentes planes. No, Cristo murió por todos y el sacrificio de Él es lo único que paga por los pecados. No guardar la ley según ellos hacen. Y también otra cosa que escuché en la manera que la gente tuerce, el de que la salvación no es por obras. Dice, no, pues no las obras de la ley, en específicamente tú tratar de guardar la ley, pero no, es toda obra. Toda buena obra que tú tratas de hacer, toda regla que sigues, cualquier religión que sigues, nada de eso puede pagar por tu pecado. Nada de eso es lo que te puede recibir la gracia de Dios. Y vemos aquí en el versículo 29, dice que y la circuncisión es la del corazón, es del interior. Entonces, otra cosa que podemos aprender de aquí es en cómo vivimos la vida. No debe de ser en letras, en reglas, en regulaciones, de que yo estoy bien porque mira, seguí estas cosas. Y a veces vienen a la iglesia o tratan de, en una manera, justificar su pecado, en pedir, bueno, pastor, ¿es un pecado esto? ¿O es un pecado este otro? Quieren algo específico en qué es pecado. ¿Para qué? No para tratar de ser buenos, pero tratar de llegar a la mera borde. Oh, yo quiero llegar tan cerca al pecado. Oh, pues por lo menos no crucé acá. Pero eso está malo. Es aquí que la circuncisión es de tu corazón. Entonces, ¿cómo puedes medir si estás bueno o estás malo? ¿Está bueno o está malo tu corazón? No es qué regla estás siguiendo, qué regla no estás siguiendo. Porque dice que en espíritu, no en letra. Porque es fácil si nos dan una lista de regulaciones que tenemos que seguir para ser buenos, pero no, es tu corazón. ¿Por qué vienes a la iglesia? Porque es un deber para ti, o lo vienes como religión, o lo vienes porque amas a Dios. Vienes porque amas a tu prójimo, amas a tus hermanos, amas a los niños que están aquí. Por eso es que es de corazón, no es en letra, la circuncisión de tu corazón. Y es el error que tenían los judíos, en que se estaban gloriando en la ley, gloriando en la religión. Y como dije, similar, lo vemos hoy en día en los fariseos pentecostales, los fariseos mormones, todos son fariseos y son iguales a lo que miramos aquí de la Escritura, de que ellos no tienen salvación, se glorian en sí mismos y como dije, no es una letra, no es el judío de por fuera, mirando a los judíos en personas que no son de ellos, es de por dentro. Y eso ellos lo pueden tener también. El evangelio de Cristo, el evangelio que menciona aquí Pablo, es un evangelio que también es para los judíos, pero porque se guardaban en la ley, igual que los gentiles se guardaban en el pecado, en su religión falsa, en el paganismo, y no querían aceptarlo. Ambos son iguales. Y vamos a ver en el siguiente capítulo que todo el mundo es culpable. Todo el mundo tiene pecado. Y eso es lo que vamos a mirar, la progresión de que el enfoque es Jesucristo. Esa es la razón, no la ley, no los judíos. Y eso vamos a ver en este libro.